Hola cinéticos, bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Frank y el día de hoy, como lo vieron en el título, vamos a estar hablando con una profesional acerca de un tema que es bastante importante y que no he querido tocar acá en el canal hasta tener la compañía de alguien que realmente tenga la base y el conocimiento para hablar de ello, y es acerca del estrés y de la ansiedad que se produce en los call centers. Pero antes de comenzar con este video, quiero darte las gracias por estar aquí y por acompañarnos viéndolo. Sería de gran ayuda que nos compartieras tu apoyo dándole al botoncito suscribir que ves allá abajo en pantalla. Esto nos ayudaría muchísimo a hacer crecer esta pequeña comunidad. Y también me puedes seguir por mis redes sociales, en donde me vas a encontrar como @frankinético en todas las plataformas. Por allí respondo mucho más rápido que por acá. Si quieres, déjame tus dudas acá en los comentarios, pero me puedes contactar por DM de Instagram, contesto mucho más rápido. Y estoy haciendo una dinámica en el que las personas que me sigan por allá les respondo todas sus dudas, pero las que no me quieran seguir, pues le voy a responder una sola. Así que sin tanta habladera, vamos a comenzar. Y yo me encuentro acá con Juliet. Ella es profesional en el área de psicología y y vamos a tener una conversación bastante chévere acerca de este tema, que para mí es un tema fundamental porque muchas de las deserciones de call centers se producen por este tema. Entonces vamos a estar hablando un poco de la ansiedad y del estrés y de cómo podemos diferenciarlo, porque tengo entendido que son cosas totalmente distintas. Entonces, Juliet, preséntate para las personas que no te conocen y pues comencemos. Hola, Fran, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Irma Juliet Mesa, soy psicóloga, especialista en psicología organizacional y ejerzo además la clínica de manera independiente, precisamente desde este entorno organizacional también y de cómo influye el trabajo en nuestras vidas de manera constante. Ya llevo 6 años ejerciendo la profesión, soy de la Universidad de Antioquia y qué rico estar contigo en este espacio. No, muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque realmente desde hace tiempo había querido hacer este video, pero no quiero hacer un video como nada más desde mi experiencia, sino también tener esa parte valiosa o esa parte de valor que es tener la opinión de un especialista, porque yo, a lo mejor mi caso es distinto al de otra persona, pero alguien se puede sentir identificado. Entonces, eso es lo que queremos acá. Entonces, cuéntanos, Juliet, ¿qué es el estrés y qué es la ansiedad y cómo podemos diferenciarlos? Ok, bueno. El estrés es una sensación de tensión física y emocional que se empieza a generar por cualquier situación externa o interna que te empieza, digámoslo muy coloquialmente, a abrumar. Entonces es una situación constante que te empieza a generar esa tensión, a abrumarte, que te empieza a hacer sentir como colmado de esa situación y genera en ti tanto situaciones emocionales como situaciones físicas, ¿cierto? Porque entonces podemos empezar a experimentar insomnio, inapetiencia, cambios de humor, todo esto relacionado con el estrés de cualquier situación que esté sucediendo en nuestro entorno. También pasa que el estrés se presenta de manera muy física, ¿no? O sea, te empieza a doler la espalda. A veces uno dice, pero si estoy cómodo, ¿por qué me duele la espalda? ¿Sabes qué me pasaba a mí? Que llegó un punto en que cuando yo, primero no me quería despertar para ir al trabajo. O sea, era una sensación horrible porque no me quiero levantar, no quiero ir. Entonces era como sacar fuerzas de donde no tenía para poder tener el impulso y salir pues al trabajo cuando era de manera presencial. Y después, cuando ya iba en el autobús al trabajo, empezaba a sentir que desde acá hasta acá se me ponía tenso toda esta parte y era horrible. Era como una tensión que yo no sabía de dónde venía porque ni siquiera había llegado al trabajo. Uh -huh. Mira que aquí el cuerpo es muy inteligente, Fran. Entonces, muchas veces empiezan a surgir, perdón, estas enfermedades, estos síntomas físicos que vamos a una revisión médica y aparentemente no tienen un origen biológico, pero sucede que es que el cuerpo nos empieza a hablar. Entonces empiezan todos estos dolores musculares, todos estos dolores, incluso el sistema digestivo suele recopilar mucho todo lo que tiene que ver con lo relacionado con el estrés o con lo que estamos somatizando. Entonces es cuando empiezan dificultades para ir al baño, cuando empieza, como te decía ahorita, el insomnio, la somnolencia, La gastritis, sentimos, dime, la gastritis. la gastritis, porque además se mezcla todo, ¿cierto? Entonces estamos en un entorno laboral
donde muchas veces no nos da el tiempo, donde no podemos salir a comer, donde comemos cualquier cosa muy rápido porque es un tiempo muy estricto para tomar los alimentos, sumado con unas sensaciones estresoras en mi cuerpo que me empiezan a generar entonces síntomas físicos como la gastritis, y no por ser algo que se está generando desde una emoción o desde una sensación o tensión que estás sintiendo, deja de tener repercusiones reales en el cuerpo. Si Claro. bien lo que lo está generando es una situación de estrés, como lo estamos hablando en estos momentos, pues eso es real en tu cuerpo y te empieza a deteriorar tu salud de manera física. O sea, si bien el síntoma se genera de algo emocional, de manera física, tu cuerpo realmente se empieza a ver afectado. Sí, sí, yo recuerdo mucho que cuando yo estaba en la parte de llamadas del call, era un estrés, o sea, era una, no, no estrés, era una presión que sentía por parte primero de mi supervisor, porque uno tiene como que siempre dar el 100. También era la presión de estar siempre en métricas, porque bueno, si bajabas las métricas o bajabas los números, pudiera ser causal de despido, y muchas personas están en estos trabajos porque necesitan el dinero, no porque es súper lindo trabajar en un call center, aparte de la presión de estar contestando una llamada a una persona que a lo mejor no te vaya a tratar bien. Porque eso pasa, y sobre todo con los call centers que son bilingües, en donde tienes que hablar con gente que es de otro país. Por ejemplo, a mí me tocaba hablar con gente de Estados Unidos, y muchas personas eran súper lindas, porque no vamos a generalizar, pero muchas personas te trataban de la patada, te trataban de, pues, de tercermundista y de muchas cosas, y eso es como tú vas como absorbiendo, 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 y es como una esponja. Va a llegar un momento en donde la esponja ya no va a inflarse más. Y recuerdo que empecé a enfermarme. Me empezó a doler la espalda, me empezó a doler la cervical, me empezó a dar gastritis, y ¿sabes también qué me pasaba? Perdía la voz. Se me iba bajando, 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 bajando la voz, hasta que llegaba un punto en el día en que no podía hablar más. Y sufrí como de 3 laringofaringitis durante ese periodo de tiempo. Entonces, Además, mira, Fran, qué pena con lo que me cuentas, es como se va haciendo esta transición de tengo estrés, estoy estresado, mi empleo, mi trabajo me genera tensión, donde vamos experimentando a medida que pasa el tiempo, incluso síntomas relacionados más con la ansiedad. Mientras tú me contabas, recordé precisamente un consultante que tuve hace aproximadamente un año con un trastorno de ansiedad generalizado y ansiedad social. Tenía los dos diagnósticos y esta persona trabajaba justamente en un call center bilingüe. Entonces, era ver también, listo, una cosa son estos factores estresores que pueden deteriorar mi salud, que me empiezan a generar malestar, pero ya cuando llego a la ansiedad que estoy hablando, la ansiedad es una respuesta anticipatoria a aquello que no ha sucedido, ¿cierto? Entonces, la ansiedad nos hace sentir miedo de cosas que no han pasado, nos hace adelantarnos a cosas, a situaciones que todavía no llegan. Entonces es cuando entra esa llamada, ya que miran a decir, sí, o eso me la persona pasaba. la escucho en un tono de voz fuerte porque uno lo identifica en el tono y desde esos síntomas ansiosos empiezo a pensar, está furioso, ya me va a tratar mal, que eran cosas que vivía esta persona que te estoy contando. Esto tiene mucho que ver también con una predisposición de nosotros en algún momento, pero también se puede generar solamente por ese ambiente laboral. Entonces, Sí, es tener mucho cuidado en qué estamos utilizando también como factor protector para nosotros, porque un factor estresor, un contexto que me está estresando, si no lo sé manejar, si me sumerjo en esa situación que estoy viviendo, puedo llegar a experimentar situaciones mucho más complejas, como son síntomas de ansiedad o incluso en algún momento, dependiendo la particularidad, un trastorno de ansiedad. me siento Entonces, por tan eso. identificado con todo lo que dices, porque fue lo que me pasó a mí. O sea, yo llegaba a un punto en donde cortaba una llamada, y cuando había un momento, un tiempo de wrap up, que era como una espera de 1 minuto, ni siquiera de más tiempo, de 1 minuto para que entrara la otra llamada. Uh-huh. Entonces, generalmente estos call centers son back to back, es decir, llamada tras llamada, nunca paran. No es como que hay un momento en que, bueno, ya no están entrando llamadas, vamos a calmarnos, vamos a distraer. No, eso es llamada tras llamada. Y yo recuerdo que cada vez que entraba una llamada, ya mi
como que lo que tú dices, tu sistema de respuesta o va a ser como de autoprotección y tú sientes que la persona de por sí ya te va a tratar mal, o sea, te predispones. Entonces ya es como que la alarma se dispara y ya no estás en un estado tranquilo para recibir la llamada, sino estás en un estado de alerta, como a la defensiva, como que me va a tratar mal, entonces, ¿qué voy a hacer? Con esto que acabas de decir, yo quiero que hagamos entonces la diferenciación puntual. El estrés es una situación de tensión que empiezo a experimentar a nivel físico o emocional por diferentes características del entorno, porque además lo que te estresa a ti no es necesariamente lo que genera estrés o tensión en mí, ¿cierto? Entonces, también van de la mano con esa particularidad de ser humano. Mientras que la ansiedad, como tú lo acabas de decir, es un estado de alerta constante ante aquellas cosas que aún no han sucedido. Sí, exacto. Y eso de estar predispuesto empieza a como a deteriorar nuestro estado de salud mental, que es muy importante en este tipo de trabajos porque generalmente siempre te piden ser empático, ser como consecuente con el problema de la persona y ya uno empieza a estar a la defensiva y a lo mejor uno no se da cuenta, pero empieza a tratar al cliente mal, como en un tono de voz inconsciente empiezas a tener un tono de voz distinto, la persona que no está pasando por lo que tú estás pasando, sino ella está enfocada en su problema, lo empieza a percibir de una mala manera y ahí es cuando se detonan este tipo de situaciones que a la final, perdón, que al final sí te van sí o sí a generar ese estado de estrés y de ansiedad. Exactamente. Digamos que es ese estrés que estás viviendo y voy a ser muy insistente en lo mismo, que al no saberlo manejar nos lleva a otro estado, a este otro estado donde inicialmente son síntomas de ansiedad, pero se puede incluso convertir en un trastorno. Fran, cuéntame, ¿tú cómo estuviste manejando esto entonces? Cuando empezaste a experimentar estas situaciones, ¿cuál fue el manejo? Bueno, realmente yo, como tú lo dijiste, fueron como estados, ¿no? Primero empecé por el estrés, sentía como mucha tensión en el cuerpo, mucha tensión como mental, y ya después, pasó algo como que me enfermé de laringofaringitis, ya era la tercera vez, y mi supervisor se dio cuenta de que, pues, era algo ya de salud, y decidieron cambiarme a otra área que no era de contestar llamadas, sino era a través de tickets. Entonces ya no tenía contacto directo con el usuario, sino era a través de, ni chat, porque no eran chat, era como responder correos, algo así. Entonces ya ahí bajó muchísimo el estrés, bajó muchísimo ese estado como que de alerta que yo sentía. Pero ¿qué pasa? Ya al final de los días que yo estuve en call center, situaciones externas, como tú bien dijiste en un principio, que no tienen que ver precisamente con el trabajo, pero que se pueden accionar a través del trabajo, empecé a sufrir de ansiedad. Entonces, hay algo que te quiero, para que le comentes a las personas que nos están viendo, es la diferencia entre angustia y ansiedad, porque muchas veces solemos como confundirlas y pensamos que es lo mismo. Pero entonces, cuéntanos qué es la angustia y qué es la ansiedad propiamente como un trastorno, ya que, bueno, ya tienes trastorno de ansiedad. Ok, cuando tú me dices que empezaste a sufrir de ansiedad, ¿fue un trastorno ya? Pues yo creo que sí, porque fue sostenido en el tiempo, duró varios meses, no era algo como que de un solo momento, ay, sentí ansiedad en un día o por algo que me iba a decir mi supervisor o algo, no, eso fue algo como que quedó sostenido en el tiempo. Claro, en ese momento yo hablé con mi supervisor y lo canalizamos a través del psicólogo empresarial, que es muy importante que sepan que todas las empresas tienen un psicólogo y que tú puedes buscar ayuda y esa persona va a determinar si realmente necesitas como una ayuda sostenida en el tiempo o es nada más de algo puntual. Y eso fue lo que Ok. pasó. Fran, cuando tú hablas de esta diferenciación, cuéntanos primero tú qué sentías respecto a esa angustia y respecto a la ansiedad como tal. ¿Cuál era tu sentir al respecto? Bueno, con respecto a la angustia, era sobre todo porque en el momento en donde yo estaban pasando como muchos cambios en la empresa. Entonces eran cambios que realmente tú no sabías si en cualquier momento te iban a decir, te cambiamos de línea, te cambiamos de campaña o te despedimos. Porque
o sea, este tipo de trabajos son un poco así. Son como, no es como la estabilidad por siempre, sino es que, bueno, Del cambio constante. y es un cambio constante. Y obviamente porque yo necesitaba el trabajo y yo, o sea, parte de ese dinero iba a mi manutención y todo eso, a mí me generaba cierta como angustia que me fuera, Exactamente. que fuera a perder el trabajo o que me fueran a cambiar de línea para una línea que me regresaran nuevamente llamadas. Exactamente, Y Frank. empezó por allí. Lo que pasa es que la angustia es un síntoma de la ansiedad. Digamos que tú estés experimentando angustia no necesariamente nos está hablando de ansiedad, pero sí es un factor de alerta. Entonces, la angustia que se empieza a sentir es uno de esos síntomas característicos que vamos a tener en cuenta para diagnosticar la ansiedad como tal. Como yo te decía ahorita, podemos tener episodios, características, síntomas de la ansiedad como lo son la angustia, como lo son los cambios del estado de ánimo, como es el insomnio, trastornos de sueño, que empiezan a ser síntomas de ansiedad y no necesariamente por ello tener un trastorno de ansiedad. De un trastorno de ansiedad estoy hablando ya cuando hay unos criterios que son además constantes en el tiempo, como nos decías ahorita, donde ya puedo pasar a generar diagnósticos como tal y además la ansiedad, digamos que tiene varios tipos, pueden ser ansiedad generalizada, puede ser ansiedad social, pueden ser fobias que desarrollamos a situaciones, a objetos, a animales, puede ser de estrés postraumático tras una situación puntual que vivimos y que nos genera todos estos síntomas, Como un cuando experimentamos desencadenante. situaciones que nos lo recuerdan exactamente. Entonces la ansiedad tiene diferentes formas y se diagnostican según unos criterios específicos. Y digamos que esta angustia que nos estás nombrando es una de las características de la ansiedad. De hecho, cuando yo tomé la decisión de pedir ayuda al psicólogo empresarial, ya yo venía sintiendo estos síntomas por bastante tiempo. Es decir, tenía que pararme a las 5 de la mañana y me acostaba a la 1 de la mañana. O sea, no descansaba casi. ¿Y qué pasaba cuando te acostabas? Empezaba a pensar demasiado, a sobrepensar. Entonces, era Exacto. como que no tenía tranquilidad al momento de dormir, sino que mi mente estaba como corriendo y yo no Así es. podía. Esta es otra característica de la ansiedad. En la ansiedad todo el tiempo estás sobrepensando todo y con algo que pasa ya tú te vas a un montón como si fuera una bola de nieve, a un montón más allá. Y tú acabas de decir algo que es muy característico, narrarlo en las personas que están experimentando síntomas o trastornos de ansiedad, y es que la mente va a mil, es como si tu mente fuese más rápido que tú. Tu Sí, mente está haciendo un montón de cosas, la mente tiene como un montón de energía, es la sensación que puede sentir esa persona que lo está experimentando y es como si fuese una velocidad extra de la que tú puedes seguirle. sí, y exacto. Mi mente va a 100 kilómetros por hora y yo voy persiguiéndola a 5 kilómetros por hora. O sea, es sorprendente. Aparte de eso, recuerdo que estaba súper irritable, por todo me molestaba, quería pelear con el supervisor por cualquier cosita, tenía demasiada, o sea, tenía como ganas de comer todo el tiempo, entonces me tenía que escapar de piso a comprar algo para chuchar, para comer, porque sentía como un vacío en el estómago que nunca se llenaba. Uh -huh. Y entonces yo decía, Dios mío, pero voy a rodar aquí. Y no, realmente no engordé, sino más bien pasó lo contrario, que empecé a perder peso. Entonces, ahí fue cuando tomé la decisión de pedir la ayuda al psicólogo y el psicólogo, después de 2 o 3 sesiones, me dijo, no, o sea, tú tienes una ansiedad generalizada, lo que tú dijiste, que yo te recomiendo varias cosas, pero entre esas cosas es que te vayas de vacaciones, porque lo que te está accionando es el trabajo y cuando Uh estés en -huh. las vacaciones, en un lugar fuera de este entorno, medites si realmente quieres seguir trabajando o por lo menos enfocarte a disfrutar, ¿sabes? Fuera del trabajo. Y Okay. realmente me funcionó y bajó muchísimo esa ansiedad que al final de mis días allí en el call center lo que hacía era como disfrutar el trabajo porque ya tenía la meta de que me iba a ir.
Entonces disfrutaba a mis compañeros, trataba de no alterarme o trataba de no, como de no prestarle tanta importancia a las cosas y nada más dedicarme a hacer mi trabajo bien. Ujú. Mira que con esto que dices, llegamos a algo importante, Fran, y creo que es uno de nuestros objetivos de este espacio, y es identificar esos factores protectores que podemos accionar cada uno de nosotros para no llegar a estos extremos de ya tener un diagnóstico o para manejarlos en el momento que lo tengamos. Tu psicóloga te dijo, necesitas descansar, ¿cierto? Pero no solo necesitamos descansar en el momento que ya tenemos un diagnóstico o en el momento que estamos en la cima de la crisis. Tenemos que aprender a incorporar a nuestras rutinas cosas tan sencillas aparentemente como lo son el descanso, el ejercicio y la buena alimentación. Cuando estamos hablando de trastornos, no solamente hay una parte emocional, una parte física, sino que también empieza, no solamente hay una parte emocional, sino que empieza una parte física y biológica también a interactuar con eso y necesitamos regular nuestro organismo. Para estar bien mentalmente y biológicamente es esencial el descanso. Sí, Es total. esencial que tengamos horas y rutinas de sueño, que sepamos a qué horas nos acostamos y a qué horas nos levantamos, que aprendamos a identificar y le enseñemos a nuestro cerebro a identificar en qué momento está listo, debe prepararse para descansar. Es importante alimentarnos de manera saludable para darle a nuestro cuerpo la energía y a nuestra mente los nutrientes que necesita. Y mira que digo que son cosas aparentemente muy básicas, porque en realidad son muy difíciles. Estamos en unos entornos y en una cultura donde, listo, trabajamos hasta las 6 de la tarde, cuando nos va bien, porque yo sé que en como las diferentes modalidades de trabajo, podemos tener turnos hasta las 10 de la noche, ¿cierto? Entonces, si yo salgo, pongamos ese ejemplo, si yo salgo a las 10 de la noche de trabajar, ¿con qué ánimo voy al gimnasio? ¿O con qué ánimo salgo a hacer deporte? O me Sí. siento totalmente cansado, perdón, y solo quiero irme a descansar. Entonces, ¿cómo empezar a incorporar rutinas a mi cotidianidad cuando tengo entonces horarios rotativos? Que tú me corriges, creo que en ocasiones también sucede en los call Sí. centers. De hecho, te quería comentar que cuando yo comencé, mi horario era de 12 del mediodía hasta las 8 de la noche corrido. ¿Y qué pasa? Yo vivía en Bogotá y realmente las instancias en Bogotá son muy lejanas porque el sistema de transporte de Bogotá no es tan bueno. Entonces yo, ¿qué pasaba? Yo me tenía que despertar a las 8 de la mañana, tenía que salir de mi casa mínimo a las 10 de la mañana para poder estar 15 minutos antes en el trabajo para poder guardar mis cosas en el locker, correr hasta el piso y después salía a las 8 de la noche y llegaba como a las 9:30 a mi casa. Entonces, gran parte del día lo perdía y yo sentía que mi vida no estaba teniendo un sentido, ¿sabes? Porque un solo día a la semana para el disfrute y el resto trabajo, llega un momento en donde tú te agotas. Claro, no quiero decir que todas las campañas y todos los call centers sean iguales, pero ese fue el que me tocó a mí y eso fue, creo que una de las cosas que disparó el estrés y del estrés pasamos al otro estado. Claro, además porque no tenías factores protectores. Tú te levantabas, te organizabas, te ibas a trabajar, trabajabas todo el día, llegabas a casa a las 10 de la noche a descansar. Pero ¿qué pasaba, Fran? Y no digo que es fácil, pero ¿qué pasaba, Fran? Si en lugar de levantarte a las 8, tú te levantabas a las 7, exagerando a las 6, porque soy madrugadora, pero digamos a las 7, te ibas una horita antes y hacías una horita de ejercicio en un gimnasio cerca antes de entrar a trabajar o en un parque cercano. En Colombia tenemos, creo que ya en todos los municipios, gimnasios al aire libre que no tienen un costo, entonces digamos que ahí no me van a poder decir, es que el gimnasio cuesta, listo, Sí, hay no es una gimnasios al aire excusa, libre. exacto. ¿Cómo? No es una excusa. Exactamente, listo, no me gusta el gimnasio, puedo irme esa horita antes y caminar, correr en una cancha cercana, hacer algún deporte, alguna actividad física que genere disfrute y que le ayude a mi cuerpo además a compensarse, a descansar, porque eso termina siendo un descanso para el organismo,
para ese cuerpo, para ese ser humano que todo el día está trabajando. Sí. Aumentar además neurotransmisores en mi cerebro que se activan con el ejercicio. Entonces, mira, que es cuestión, estos factores protectores, por eso te decía ahorita que aparentemente muy fáciles, porque uno dice alimentarse bien, dormir y hacer deporte, pero entonces eso requiere una disciplina muy importante en nosotros y es Exacto, poder sacar crear ese hábitos. tiempo. Es exactamente, es poder sacar ese tiempo y crear hábitos de vida, porque estos hábitos son los que se terminan convirtiendo en factores protectores para nosotros. Y no porque con esto no vamos a experimentar estrés o no vayamos a sufrir ansiedad o no vamos a presentar síntomas de ansiedad. Probablemente sí, pero tenemos factores que nos protegen y nos ayudan a generar mejores estrategias de afrontamiento. Porque cuando yo me he alimentado bien, estoy descansado, estoy haciendo deporte, tengo esa estabilidad en mi organismo a nivel biológico y mental ante una situación que se me presenta, probablemente las estrategias de afrontamiento que encuentro y utilizo son totalmente diferentes. Te Claro. voy a poner un ejemplo. Tú vives con tu pareja. Cuéntame cómo es una discusión cuando tú la noche anterior trasnochaste Más y fuerte, estás cansado. es más fuerte. Porque ¿Qué pasa con algo que le dicen a uno? Así no tenga mucha trascendencia cuando uno está cansado. pues yo siento que uno lo magnifica porque está en un estado de irritabilidad. Entonces, cualquier cosa es un detonante para tu accionar. Exactamente. Y si te dice exactamente lo mismo, un día que tú dormiste súper bien, llegaste a hacer deporte y estás desayunando rico, probablemente, ¿cómo puede ser esa respuesta? Muchas veces es como me resbala, ¿sabes? Como que lo tomo sin importancia. Pero, y eso que dijiste es súper clave porque muchas veces esto produce un estado de irritabilidad constante y generalizado. Entonces estamos como malhumorados todo el día y a veces pagamos nuestro mal humor con personas que no tienen ni siquiera nada que ver con el problema. Tú lo decías ahorita, tú todo el tiempo querías agarrarte, creo que fue que dijiste, con tu supervisor. Sí. Más allá de la clase de liderazgo que tuviese ese supervisor, cuando mi salud mental y física están bien, mi respuesta es muy diferente y mi toma de decisiones es diferente, porque además tu psicóloga también te puso un escenario donde te dijo, ve, descansa, lo piensas y toma decisiones. Ujú. Sí, También es necesario eso, sí, tomar y eso, decisiones. disculpa, y eso también es como un llamado de atención a las empresas porque estos espacios para fomentar la salud mental son importantísimos, sobre todo cuando estás trabajando sin descansar por largas horas conectado y te monitorean, te supervisan, te tienen, incluso en casa, cuando trabajas desde casa, en este tipo de trabajos de los call centers tienen sistemas en donde identifican si estás en línea, si te paraste al baño, y esa es una presión gigante extra a la ya que tenemos de contestar la llamada, de atender al cliente, de resolverle el problema. Entonces, es importantísimo lo que tú dices de tener estos espacios para uno mismo. Yo lo que hacía, llegó un punto en donde me mudé, el trabajo me quedaba más cerca y optaba por irme caminando. Primero hacía ejercicio, segundo, a la hora que me iba era súper rico porque era a las 6:30 de la mañana, no trotaba porque no, pero cuando iba tarde iba caminando rápido. Y eso de cierta manera me ayudaba. Y luego cuando llegaba a casa en la tarde, porque hice que me cambiaran de horario y todo, cuando llegaba en la casa en la tarde, eh, pues trataba de entretener o de buscar cosas en que enfocar mi atención. Por ejemplo, a mí me encanta pintar y lo que hacía era pintar. El psicólogo me dijo, mira, busca una actividad que te genere placer y hazlo. Y entonces me di cuenta que pequeños cambios, pequeñas cositas pueden, no te van a curar la ansiedad inmediatamente, pero sí te pueden dar como un avance para que puedas salir de eso. De hecho, el celular en la noche, así yo no tuviera sueño, yo lo que hacía era apagar el celular. Lo apagaba, ya. No quiero saber del mundo exterior. Si se está cayendo, si se está
el apocalipsis no quiero saber, porque eso hace que tu salud mental se vaya deteriorando porque uno se satura. Como dicen hoy en día una palabra muy común que es la infoxicación. Nosotros nos infoxicamos de tanta información. Entonces, eso también creo que es un buen tip. Lo que pasa es que esto que nombras tiene que ver con el tema de los hábitos del sueño. Importantísimo, no tener nada electrónico en la habitación. Poder apagar tu celular al menos media hora antes de irte a la cama. Descargarte y desconectarte totalmente de eso. Además, que esas personas que tienen características de ansiedad, ese estar leyendo noticias, informándose, vuelve a activar ese pensamiento, como lo que hablábamos ahorita, de que es un sobrepensar. Rumiante, ¿no? Eso fue lo que me dijo el psicólogo, el pensamiento rumiante. Exactamente, entonces al estarte bombardeando de toda esta información y justo antes de dormir vas a afectar más tu descanso, porque los trastornos de sueño son muy característicos cuando se está experimentando la ansiedad. Entonces empieza a ser como un ciclo, porque ¿qué pasa? El no dormir bien me genera síntomas de ansiedad y los síntomas de ansiedad me producen no dormir. Termina siendo un círculo que cada vez es más grande y cada vez te va a afectar más. Entonces, vamos a empezar por cosas, Fran, como establece una hora a la que tú te vas a la cama. Apaga todos los aparatos electrónicos. Desconéctate de tu celular. Haz una actividad diferente antes de ir a dormir. Cuando tenga una actividad diferente, tómate una aromática que te guste, pinta algo, escribe algo, acaricia a tu mascota, algo diferente a eso que nos puede abrumar en la cotidianidad. Utiliza la cama solamente para dormir o para tu intimidad, pero la cama no es para comer, no es para estar viendo televisión, porque todo esto, aunque no creamos, afecta nuestro descanso. Y puede que en algún momento de la vida, Frank, uno diga, no es que yo caigo como una piedra, yo siempre duermo muy bien, pero es que esto a través de los años va cambiando. Sí. Y a través de los años, como ya tuvimos toda la vida hábitos tan diferentes, va a ser más difícil establecer esos hábitos. Entonces, qué rico empezar desde ya, tengamos o no síntomas de ansiedad o experimentemos o no este tipo de situaciones, al crear hábitos saludables que nos puedan garantizar mejores condiciones de vida, que en últimas, Frank, más allá de síntomas o no, creo que eso es a lo que todos le apostamos, a estar tranquilos, a estar bien, a tener energía. Y estos hábitos saludables nos ayudan a eso. Sí, Julie, para ir cerrando, bueno, ya los tips los dejaste en la mesa. Qué mejor que lo que acabas de mencionar, de crear hábitos que nos ayuden a nosotros a disminuir el estrés, a no llegar a otros estadios como, por ejemplo, la ansiedad. Y si ya estamos allí, a tratar de disminuirla. Nunca hay que omitir la ayuda especializada o la ayuda profesional, que es súper importante. Y yo siempre como que trato de fomentar eso, de que debemos consultar a los especialistas. Google no es un especialista, Google es un motor de búsqueda. Si tú buscas un síntoma de la ansiedad, a lo mejor te va a salir cáncer, como siempre pasa. Entonces es preferible buscar a especialistas. Todos los call centers deben tener un psicólogo que se encarga no nada más de reclutamiento y selección, sino también se encarga de atender a las personas. Busca. Qué pena. Yo con eso, Fran, quisiera hacer una invitación a que dejemos atrás esos estereotipos de que ir al psicólogo o al psiquiatra, que también es importante, es estar loco. El psicólogo lo buscamos porque todos tenemos situaciones que resolver, porque todos tenemos características de vida, porque todos tenemos historia y cosas que queremos saber, resolver o construir diferentes. Y hay momentos, además, Frank, donde no solamente la terapia, que es esencial y siempre en cualquier tratamiento o un trastorno vamos a necesitar la terapia con el psicólogo. Sí, pero a veces no solamente esa terapia va a ser suficiente y necesitamos también la interconsulta con psiquiatría. Y acá viene un mito mucho más grande, porque en ocasiones, Frank, cuando es necesario tomar algún medicamento para ayudar a estabilizar estos síntomas que se están presentando,
hay un miedo enorme a la etiqueta social, un miedo enorme a la dependencia, un miedo enorme a estoy medicado, entonces estoy loco. Y es como tomarte la pastillita para la hipertensión. Es Sí, que son situaciones de tu cuerpo, son situaciones, perdón, de tu mente, que tu cuerpo necesita estabilizar, que no está generando las sustancias que necesita, y con ese medicamento tú te vas a ayudar. sí. Mira, ahorita que estamos en todo el apogeo de las redes sociales, la verdad me gusta mucho como todo el símil con esto. Y hace poco vi un meme en un gatico como todo lindo y decía como, no tiene de nada si tu cuerpo no produce los neurotransmisores, comprarlos en la farmacia. Era como algo así. Ujú. Es eso, es algo que tu cuerpo no está generando por completo. No tiene nada de malo que te ayudes con un medicamento. Lo que lo Sí, importante más allá de la etiqueta definitivamente es la salud mental. y perder el miedo, es lo que tú dices, perder el miedo porque muchas veces no queremos afrontar esa cosa que nos está causando algún tipo de perturbación en nuestro equilibrio, en nuestra psiquis, en nuestra mente. Entonces, mira, si la gente supiera, bueno, los que no han tenido la experiencia de lo rico que se siente poder hablar con alguien que de verdad te entienda, porque no es nada, no, o sea, no es lo mismo hablar con un amigo que te va a dar su opinión subjetiva porque es tu amigo, o te va a dar un consejo errado, a ir con un especialista que estudió muchos años, que conoce del comportamiento humano y que te puede orientar y ayudar a salir de ese problema. Y muchas veces, por ejemplo, tengo conocidos que terminan ya las terapias porque realmente ya progresaron y avanzaron muchísimo en sus terapias, pero siguen yendo porque ven al psicólogo como una herramienta más para mejorar, ¿no? Ya nada más no es para curarse, sino para mejorar. Entonces, perder ese miedo a que, ay, no voy a ir al psicólogo porque van a decir que estoy loco, o no voy a ir al psiquiatra porque me va a medicar, y no es así, es como tú dices. Julie, Ujú. para despedir, ¿qué consejitos extras o finales o qué palabras finales le quieres dar a las personas que nos están viendo? Y también compártenos tus redes sociales para que las personas te puedan seguir y te puedan preguntar cositas extra, porque yo realmente no puedo responder nada que no sea de esas cosas. Listo. Pues mira, Fran, yo creo que como para cerrar y para que dejemos claridad de cómo cuidar nuestra salud mental, yo creo que a lo que quiero invitar a las personas es a generar hábitos saludables de vida, primero que todo, hábitos que van desde la alimentación, el descansar, el hacer deporte, pasando por el identificar aquellas cosas que te gustan, que sean de tu disfrute, porque estamos en un entorno, Fran, donde empezamos a ver el trabajo como nuestro todo, porque es donde estamos más tiempo, porque es a lo que nos dedicamos y no somos lo que hacemos en un mundo laboral. Sí, Somos seres que disfrutamos todo tipo de espacios, entonces conozcámonos, exploremos esas cosas que a cada uno nos gustan, esas cosas que queremos experimentar más allá, esas cosas que nos aportan alegría, que nos aportan tranquilidad. Y por último, Fran, algo muy importante y es el tomar decisiones. No todos somos para todos los entornos y eso es importante identificarlo. Yo aprendí esto a nivel profesional por una situación que viví a nivel personal de una organización donde estuve que ante cualquier persona era la gloria, pero que no era un ambiente con el que yo fuese feliz. Y más allá de lo que te digan, de lo que les digan a todos, es importante cada uno identificar en qué lugar queremos estar, en qué lugar sentimos que aportamos y sentimos que aporta a nosotros. Porque créeme, Fran, que más allá de un salario, más allá de un título, es importante que ese lugar donde estamos laborando aporte a nosotros de manera saludable para nuestra vida no solo profesional, sino personal, porque como es un lugar en el que estamos tanto tiempo, debemos de elegir espacios donde de verdad podamos estar bien. sí, y quisiera acotar algo porque realmente tienes toda la razón en ese aspecto. Más allá de un sueldo que te puedan ofrecer, es algo que te pueda llenar. Entonces, a lo mejor estoy en un trabajo que no me ofrece el sueldo que yo aspiro o que yo merezco,
pero lo retribuyen en muchos aspectos. Crezco personalmente, haciendo, la gente es una nota a trabajar con ella, me gusta el trabajo que estoy haciendo, no me estresa, y eso es súper importante. Cuéntanos, Juliet, tus redes sociales para que la gente te siga. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como en Kilómetros para Sanar. Aquí en pantalla van a aparecer sus Instagram para que la puedan seguir y si necesitan alguna consulta psicológica, pues la puedan contactar. Bueno, además, Muchísimas gracias, también Juliet, tengo por este el espacio. número, perdón, Fran, No, también tengo tranquila. ahí pues, como el número a través del cual atiendo como todo el contacto para consultas, entonces también ahí lo podemos consultar. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Juliet, por este espacio. Siento que va a ser de mucha ayuda para muchas personas que a lo mejor en este momento se encuentran en esa situación en donde no saben qué hacer. Y es súper importante este tipo de herramientas, ¿no? Muchísimas gracias. Espero tenerte pronto de vuelta por acá por el canal y saludos en la Muchísimas distancia. gracias a ti, Protegernos. Fran. Un abracito, chao. Chao. Y este ha sido el video por el día de hoy. Espero que estas herramientas que nos dio la psicóloga Juliet te puedan funcionar y te puedan servir. Es muy importante buscar ayuda cuando sentimos que estamos pasando por este proceso en particular de estrés o de ansiedad. Y pues espero que este video te haya servido y te haya sido de ayuda. Si es así, déjame en los comentarios qué otro video quieres que haga. Darle like, compártelo con una persona que tú sientas que necesita esta información. Y te agradecería mucho si te suscribes al canal dándole clic al botoncito rojo que ves allá abajo en pantalla. Esto me ayudaría muchísimo a hacer crecer esta comunidad de kinéticos que vamos rumbo a los 10.000. Y también seguirme por mis redes sociales en donde me vas a encontrar como @frankinético en todas las plataformas. Por allí me puedes seguir. Si me sigues y me escribes por DM haciéndome cualquier pregunta, te las voy a responder todas las que tú quieras. Si no me quieres seguir, porque bueno, yo no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo, y tienes alguna duda que me quieras preguntar, también te voy a responder una sola pregunta. Y pues como siempre te digo en todos los videos, nos vemos en el próximo. Bye.